Damas y caballeros, muy buenos días. Sean todos y todas cordialmente bienvenidos a el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional. Nos encontramos aquí para realizar la rueda de prensa del Fondo Especial El Cambio en Navidad. Nos sentimos regocijados con la presencia de cada una de las personalidades que nos acompañan en esta mañana. Le damos la cordial bienvenida al excelentísimo señor presidente Luis Abinader. También saludamos la presencia del honorable ministro de Trabajo, el señor Luis Miguel de Camps. Saludamos la presencia del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el señor Antoliano Peralta. Agradecemos la presencia del presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical CENUS, el señor Rafael Abreu. También agradecemos la presencia del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, al señor Pedro Brache. Saludamos a los miembros del sector empleador que nos acompañan, a los miembros de los sectores sindicales, a los miembros de la prensa. También queremos saludar al asesor en seguridad social, el señor Iván Rondón. Muchas gracias a todos los presentes por acompañarnos en esta mañana. E inmediatamente vamos a escuchar las palabras de apertura a cargo del honorable ministro de Trabajo, el señor Luis Miguel de Camps. Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar con nosotros. Muy buenos días, excelentísimo señor presidente Luis Abinader Corona. Muy buenos días, señor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Señor Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP. Señor Rafael Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical CENUS, miembros del sector empleador, miembros de los sectores sindicales. Buenos días. César Dargán, vicepresidente ejecutivo de CONEP. Celso Marrancini, presidente de la AIRD. Circe Almanzar, vicepresidenta ejecutiva de la AIRD. Paola Rainieri, presidenta de Azonadores. Mario Lama, presidente de la ONEC. José Luis Magadán, pasado presidente de la ONEC. Federico Domínguez, presidente de Adozona. José Manuel Torres, vicepresidente ejecutivo de Adozona. Luis Miura, presidente de Codopime. Juan Alfredo de la Cruz, presidente de Copardón. Muy buenos días, Manuel Corripio, representante del Grupo Corripio. Buenos días, señor Carlos Guillermo León, representante del Grupo BH de León. Muy buenos días a todos. Buenos días, don Gabriel del Río, presidente de la Central Sindical CASC. Muy buenos días, don Jacobo Ramos, presidente de la Central Sindical CNTD. Distinguidos amigos trabajadores, amigos empleadores, amigos de la prensa, buenos días a todos. Al tiempo que me permito agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su presencia, debo expresar que es lamentable que debamos reunirnos ante tan difíciles circunstancias. La realidad pandémica y de crisis económica, que si bien cada vez más forma parte de la normalidad, no debemos dejar de destacar que la misma ha hecho que muchos planes y proyectos de este gobierno hayan tenido que esperar su inicio. Y digo esto ya que aunque las acciones del gobierno han sido muchas y en todos los frentes, la verdad es que una muy buena parte del programa del gobierno del cambio iniciará al momento en que la pandemia haya sido vencida. En este 2020, la República Dominicana, en conjunto con todos los países del mundo, han sufrido el impacto de la pandemia provocada por el COVID-19. De hecho, el Banco Mundial ha expresado
que el mundo está pasando por la peor crisis sanitaria y peor recesión económica desde la Segunda Guerra Mundial. A casi 9 meses del primer caso detectado en el país, la crisis sanitaria sigue siendo de carácter de emergencia nacional conforme lo ha dictaminado nuestro Congreso Nacional. El Banco Mundial ha proyectado una contracción importante de la economía dominicana con una variación del PIB en el 2020 por el orden de 0.8%. La pandemia ha producido una ralentización forzosa de la economía, conllevando la disminución de la productividad y oferta en servicios, así como modificaciones drásticas en el funcionamiento del mercado laboral. Lamentablemente, en nuestro país también hemos sufrido pérdidas de empleos y suspensiones de trabajadores. Además de estas dificultades, debemos señalar otra de tipo legal que ha traído mucho interés y mucha preocupación a todo el país. Es conocido por todos que el salario de Navidad, también conocido como salario 13 o regalía pascual, es el resultado de lo acumulado mes tras mes por el trabajador y que el empleador paga en el mes de diciembre de cada año. Nuestro Código de Trabajo establece claramente la fórmula del cálculo de este salario 13. El mismo indica que el salario de Navidad consiste en la 12ª parte del salario ordinario devengado por el trabajador durante el año calendario. Igualmente, el Código de Trabajo también dispone que aquel trabajador que no haya prestado servicios durante todo el año, como es el caso de los trabajadores suspendidos, solamente tendrá derecho a una proporción en función del tiempo laborado. Ante este escenario, el gobierno dominicano, en la nueva administración del presidente Abinader, no se ha quedado de brazos cruzados. Ante las dificultades económicas del sistema productivo nacional, se ha empeñado en la reactivación económica, creando facilidades de todo tipo para las empresas que puedan retomar su ritmo y los trabajadores puedan ingresar a sus puestos de trabajo sin que se descuiden las medidas sanitarias. Todos los dominicanos hemos sido testigos de la agitada e indetenible agenda presidencial por cuya salud de los dominicanos se trabaja y por cuidar la salud de la economía dominicana. Respecto de la parte económica, es de lugar indicar que en el Ministerio de Trabajo se ha registrado la suspensión de los efectos del contrato de trabajo de 696.218 trabajadores, solicitadas por 48.136 empresas de prácticamente todos los sectores productivos y de todos los tamaños de empresas por cantidad de empleados. Ahora bien, gracias en buena parte a las labores de reactivación económica dirigidas por el presidente Abinader, ese número se ha reducido en aproximadamente 537.000, manteniéndose a la fecha en fase 1 aproximadamente 170.000 trabajadores. Al analizar las consecuencias de la disrupción causada por el COVID-19 en los trabajadores suspendidos y considerando la costumbre de nuestro país del salario de Navidad, esperado cada año por los trabajadores, quienes además en muchos casos planifican el destino de estos fondos desde el inicio del año calendario, entendimos como necesidad imperante propiciar una respuesta para paliar el impacto negativo hacia los trabajadores. Con la finalidad de alivianar el impacto económico a los trabajadores suspendidos, el Estado Dominicano, presidido por el gobierno del excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader, creará el Fondo Especial El Cambio en Navidad, habilitado para el mes de diciembre del año 2020. Este fondo tiene por objeto el pago de un monto en el mes de diciembre de 2020 para aquellos trabajadores que se encuentran o hayan encontrado suspendidos e inscritos en la modalidad de fase 1. El monto a pagar a cada trabajador mediante este programa será la 12ª parte del monto total de los fondos que mensualmente le han sido depositados en sus cuentas bancarias a través del programa fase 1. Es decir, que si un trabajador ha estado suspendido y recibiendo fase 1 por 1 o varios meses, este trabajador es elegible para ser beneficiario de una colaboración de Navidad como parte del compromiso asumido por el Gobierno del Cambio.
hemos calculado que desde abril 2020 hasta la fecha, los contratos de trabajo de 696.218 trabajadores han estado en algún momento suspendidos y recibiendo fondos a través de fase 1, siendo beneficiados con transferencias económicas por un monto acumulado de 26.074.799.296 pesos dominicanos, por lo que luego de realizar la proyección correspondiente, la colaboración de Navidad a ser entregada por el Estado Dominicano, encabezado por el gobierno del presidente Abinader, a través del Fondo El Cambio en Navidad, ascendería a una suma aproximada de más de 2.300 millones de pesos, colaboración que será distribuida en los primeros 15 días del mes de diciembre. Con este aporte, el monto total que el gobierno destinaría en el año 2020 a fase 1 solamente, sin hablar de fase 2, se acercaría a los 30.000 millones de pesos. Eso adicionalmente a los demás programas. A pesar del esfuerzo y sacrificio a las finanzas públicas que esto significa, conscientes de lo oportuno que sería encontrar aún más soluciones para los trabajadores dominicanos, en el Ministerio de Trabajo también hemos estado laborando para viabilizar la visión de cambio que tiene nuestro presidente. En vista de ello, y sustentándonos en la piedra angular que constituye el diálogo social tripartito, hemos llevado a cabo constantes conversaciones, tanto con el sector trabajador como con el sector empleador, quienes han dado demostraciones claras y contundentes de estar convencidos, al igual que nosotros, que para salir airosos de la crisis actual debemos hacerlo juntos y así juntos llevar a este país a la ruta del franco e institucional desarrollo. En ese sentido, hemos apelado al sector empleador para que sus actores evalúen la factibilidad de ir más allá de cumplir con la obligación legal establecida en el Código de Trabajo de pagar la proporción de salario de Navidad correspondiente al tiempo trabajado. Estamos viviendo una realidad atípica donde nuestra humanidad y capacidad de resiliencia como nación están a prueba. Consecuentemente, invocamos el compromiso de los actores del sector empleador para que, de acuerdo con las realidades, realicen en el mes de diciembre de 2020 una gratificación al trabajador suspendido. Hacemos este llamado para que aquel trabajador suspendido pueda ser beneficiario de un monto completivo hasta un salario o lo más cercano al mismo, complementando así la inversión que hará el gobierno dominicano a esos fines. Estamos convencidos que la mayoría de los empleadores asumirá el papel que este momento nacional les demanda. Ejemplo de ello, aquí tenemos presente a importantes figuras del empresariado nacional, así como representantes de las pequeñas y medianas empresas, quienes con su presencia confirman su compromiso con hacer los pagos necesarios para lograr el objetivo de que los trabajadores dominicanos puedan recibir ingresos similares al salario de Navidad. A ellos les expreso nuestro agradecimiento, ya que con su ejemplo, además de poner de su parte en lo que es un sacrificio nacional, animarán a otros con su liderazgo. Este es el ejemplo de que juntos sí podemos cambiar. Este es el compromiso de que juntos construiremos el país que queremos, necesitamos y demandamos. Gracias a todos ustedes por permitirnos ser parte de este cambio. Que Dios lo bendiga a todos y al pueblo dominicano. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del honorable ministro de Trabajo, el señor Luis Miguel de Camps. Y así es, esto representa una gran noticia para el sector trabajador. Y pasamos a escuchar al sector trabajador en la persona de su representante, el señor Rafael Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, CENUS. Bueno, en primer lugar, saludar en nombre de la Confederación Autónoma Sindical Clasista que preside el compañero Gabriel del Río, de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD,
que preside el compañero Jacobo Ramos, este encuentro con el señor presidente de la República, Luis Abinader, con el ministro de Trabajo, con los demás ministros aquí presentes, con el sector empleador, representado por el señor Pedro Brach. Y decir lo siguiente: el movimiento sindical dominicano fue recibido por el presidente de la República hace hoy 39 días en este Palacio Nacional. En ese encuentro con el presidente de la República había varios temas que tratar, muchos temas que tratar, pero había uno que era el que más en ese momento nos surgía, el referido al salario 13 y los trabajadores suspendidos de fase 1. No cabe duda que la aprensión nos embargaba y pese al cálido recibimiento que nos dio el señor presidente, no podemos decir que esa aprensión desapareciera. Solo respiramos confiados cuando el presidente nos dijo que en cuanto al tema de los trabajadores suspendidos debido a la pandemia y consignados al plan fase 1, él estaba tratando de construir una solución. Había recibido por parte del ministro de Trabajo ese interés demostrado por el movimiento sindical, que por tanto, en ese proceso de construir una solución, estaba buscando el contacto con los sectores y los funcionarios del gobierno, básicamente del gabinete económico. ¿Qué quiere decir? Que no había del señor presidente una actitud indiferente. Y hoy se anuncia que el gobierno pone la primera piedra para la construcción de esa solución que el señor presidente nos planteó. Esto evidencia claramente una cosa que es un mensaje importante. El señor presidente de la República fue en campaña el único candidato que visitó nuestro local sindical. Allí se reunió con todos nosotros y no nos preguntó precisamente por nuestra afiliación partidarista, sino que sencillamente dijo que nos visitaba porque quería discutir con nosotros su plan de gobierno, etcétera, nada más. Lo presentó, habló, dijo su intención y lo que quería hacer si llegaba a ser presidente como lo es hoy. Hay que decir que cuando uno ve a alguien en política que toma esa actitud, siempre le queda la interrogante: ¿será igual cuando sea presidente? ¿Tendrá ese mismo comportamiento? ¿Nos recibirá con la misma actitud? Y es importante entonces decirle a ustedes honestamente que en el caso del señor presidente, hasta ahora su comportamiento se ha compadecido con aquella visión que tuvo con nosotros en la campaña electoral. Nos dijo ese día, hace 39 días, no quiero la adhesión de ustedes. Yo tengo mis adeptos dentro del movimiento sindical, y nos dijo a lo que le puedo dar su cocotazo. Pero en el caso de ustedes, del conjunto, yo no le estoy pidiendo la adhesión a lo que diga mi gobierno. Sencillamente quiero colaboración, comprensión y respeto en el trato
que voy a darle desde el gobierno al movimiento sindical. Hoy consideramos que esta actitud, que este comportamiento, que este compromiso implica que el movimiento sindical en su transcurrir se va a encontrar quizá con el presidente más adecuado para que en la República Dominicana podamos hacer los cambios que se requieren, para que podamos humanizar muchas de las leyes que tenemos. Ya hubo una muestra. Hicimos el acuerdo sobre el tema referido al trabajo virtual, al trabajo remoto. Ya se hizo, se cumplieron los requerimientos planteados para hacer que este trabajo sea un trabajo hecho dentro del marco de la ley. Hicimos junto con el sector empresarial. Recientemente se aprobó extender la cobertura a los trabajadores que están suspendidos, así como a sus familiares, para que todo el mundo esté protegido. Señales importantes que el movimiento sindical saluda, se siente regocijado por ella y espera entonces que siempre esa puerta que se abrió a partir de ese encuentro que tuvimos antes del presidente Abinader ser presidente y ahora que lo es, continúe siempre en este camino. Siempre hay que decir, no del gobierno, uno puede creer que un presidente puede hacerlo todo, pero siempre a uno le alegra, le estimula a aquella persona que hace la gestión, está en el mando y hace la gestión, busca las soluciones, son difíciles, son cuesta arriba, pero se buscan. El ministro Decán ya lo dijo, si nos acogemos al código, los trabajadores están fuera de la regalía pascual, legalmente. Y es difícil entonces tú luchar por algo que legalmente no está establecido. Tienes que encontrar la sensibilidad humana del gobierno, como fue el caso del señor presidente, y del empresariado, para que lo puedan entender y asumir. En ese sentido, gracias señor presidente por cumplir lo que nos dijo en aquel encuentro con respecto a este tema. Gracias por poner la primera piedra, y del movimiento sindical, siempre usted, mi compañero, no me dejan mentir, va a tener la más estrecha colaboración. Gracias, señor presidente. Agradecemos las palabras del señor Rafael Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, CENUS. Sí, cómo no. Nos encontramos en un conversatorio que enaltece la democracia. Ya escuchamos las palabras del sector gubernamental, del sector trabajador, y ahora vamos a escuchar las palabras del sector empleador. Y para eso, presentamos al presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, el señor Pedro Brache. Excelentísimo señor Luis Abinader Corona, presidente constitucional de la República. Señor Luis Miguel Decán, ministro de Trabajo. Señor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Señor Rafael Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Y con él a todos los miembros del sector sindical, miembros del sector empleador, miembros de la prensa nacional, señoras y señores. En algunas semanas finaliza un año en el que el mundo ha enfrentado muchos retos. Nuestro país no ha sido la excepción y durante este 2020 hemos vivido complejas situaciones sanitarias, políticas, económicas y sociales. Aún en la adversidad, si por algo nos hemos caracterizado los dominicanos, es por ser solidarios y unirnos en tiempos difíciles. Enfrentar cada una de las situaciones que hemos vivido este año y mitigar sus efectos solo ha sido posible aunando esfuerzos en torno a los objetivos comunes. La actividad que hoy nos convoca es una muestra clara de ellos. Desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP hemos priorizado focalizar la atención en el control de la pandemia, colocando la salud como el eje central de la agenda. Sin embargo,
mientras no exista una vacuna disponible o tratamiento seguro para toda la población, tenemos que acostumbrarnos a que el COVID-19 formará parte de nuestras vidas. En este sentido, debe buscarse un equilibrio entre el control sanitario, el impacto económico y las libertades sociales. Somos conscientes de que las medidas de contención adoptadas tanto a nivel nacional como en el resto del mundo están teniendo un impacto negativo sobre la actividad económica y sobre grupos sociales vulnerables. Es por esto que hemos procurado establecer un mecanismo de mitigación de estos efectos. La actividad económica se ha visto afectada, en consecuencia se ha visto afectada también el empleo. Pero las empresas pequeñas, medianas y grandes no quieren que se pierdan empleo. Más bien, quieren generar las condiciones que nos permitan sobrepasar esta coyuntura, lograr una recuperación plena y seguir creando más y mejores puestos de trabajo. FASE surgió el pasado mes de abril, fruto de un proceso de diálogo entre el gobierno, los empleadores y los trabajadores. El mismo ha procurado apoyar a los trabajadores formales del sector privado que se han visto suspendidos de sus empleos como consecuencia de la crisis actual. Estos aportes han sido un alivio y han contribuido a contrarrestar los efectos económicos en esta situación. Muchas empresas, dentro de sus posibilidades, han complementado dicho apoyo a sus colaboradores. Conjuntamente con la reactivación gradual de la economía, se ha experimentado una reducción progresiva de las suspensiones. Ahora bien, se requerirá atención prolongada para sectores cuya recuperación será más lenta y para proteger a la población más vulnerable. A estos fines, será necesario adecuar el FASE a esta nueva etapa y lograr su sostenibilidad financiera en el tiempo. Es por todo lo anterior que hoy queremos reconocer la voluntad del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader de buscar soluciones a los problemas que genera esta pandemia. De manera especial, para los temas laborales, quiero reconocer la dedicación del ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, y su equipo, siempre dispuestos a propiciar espacios de diálogos productivos entre empleadores y trabajadores. El anuncio que efectúa el gobierno del presidente Abinader esta mañana es sumamente positivo. Desde esta tribuna invito a las empresas que puedan a complementar esos aportes dentro de sus posibilidades y de manera voluntaria. Una vez más les reitero que cuenten con nosotros, cuenten con un sector privado comprometido y solidario, dispuesto a emplear sus mejores esfuerzos para que la República Dominicana pueda seguir adelante. Muchas gracias. Agradecemos al señor Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP. Y pasamos inmediatamente a escuchar las palabras del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el señor Antoliano Peralta. Buen día. Procedemos a dar lectura al decreto que se emitirá en la mañana de hoy. Considerando primero que el artículo 62 de la Constitución de la República, proclamada el 13 de junio de 2015, establece que el trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado, al cual le corresponde fomentar el empleo digno y remunerado. Considerando que el principio 1 del Código de Trabajo de la República Dominicana establece que el trabajo es una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado, el cual debe velar porque las normas del derecho de trabajo se sujeten a sus fines esenciales, que son el bienestar humano y la justicia social. Considerando que el artículo 219 del Código de Trabajo de la República Dominicana establece el empleador está obligado a pagar al trabajador en el mes de diciembre el salario de Navidad, consistente en la 12ª parte
del salario ordinario devengado por el trabajador en el año calendario, sin perjuicio de los usos y prácticas de la empresa, lo pactado en el convenio colectivo o el derecho del empleador de otorgar por concepto de esta una suma mayor. Considerando que el artículo 220 del Código de Trabajo de la República Dominicana establece el pago del salario de Navidad se hará a más tardar el día 20 del mes de diciembre, aunque el contrato de trabajo se hubiese resuelto con anterioridad y sin tener en cuenta la causa de la resolución. El trabajador que no haya prestado servicios durante todo el año tiene derecho al salario de Navidad en proporción al tiempo trabajado durante el año. Considerando que la pandemia de la COVID-19 sigue siendo una realidad que afecta a toda la humanidad, contribuyendo a la desaceleración de la actividad económica y social, no siendo la República Dominicana ajena a esta situación. Considerando que la emergencia sanitaria y económica creada por la pandemia de la COVID-19 sigue estando latente, por lo que resulta necesaria la ayuda del Estado Dominicano a sus ciudadanos a través de los planes y programas correspondientes de asistencia social. Considerando que el salario de Navidad ha sido una costumbre establecida desde mediados del siglo pasado, posteriormente positivizada en la ley que rige las relaciones laborales en nuestro país, Código de Trabajo, constituyéndose un mecanismo útil para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en la particular época de fin de año. Considerando que la crisis generada por la pandemia ha afectado al sector productivo, generando una merma de los ingresos de los trabajadores, con la consecuente afectación del salario de Navidad que recibirían. Considerando que los trabajadores que han sido beneficiarios del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado en su modalidad de fase 1 continúan necesitando de la asistencia del Estado al tener sus contratos de trabajo suspendidos. Vista la Constitución de la República y demás leyes relacionadas, en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la República Dominicana, dicto el siguiente decreto. Artículo 1. Se crea el Fondo de Asistencia Social, el cambio en Navidad, habilitado para el mes de diciembre del año 2020, el cual tendrá por objeto el pago de la proporción del salario de Navidad para aquellos trabajadores suspendidos e inscritos en la modalidad de fase 1 del Fondo de Asistencia Solidario al Empleado, establecido por el decreto número 143-20 del 2 de abril del año 2020, modificado por los decretos 184-20 del 20 de mayo de 2020 y 358-20 del 19 de agosto de este año. Artículo 2. El monto a pagar mediante el programa creado por el Estado Dominicano a estos trabajadores acogidos a fase 1 será la 12ª parte del monto total de los fondos que mensualmente fueron depositados en sus cuentas bancarias referente al programa fase 1. El desembolso será realizado por el Ministerio de Hacienda en coordinación con el Ministerio de Trabajo. Párrafo. El Ministerio de Trabajo preparará la información de los montos a desembolsar a cada trabajador suspendido y acogido al programa fase 1, procediendo a enviar la solicitud de pago al Ministerio de Hacienda. Párrafo 2. El Ministerio de Hacienda, una vez recibida la solicitud del pago de los beneficiarios de fase 1 por parte del Ministerio de Trabajo, procederá a efectuar el pago correspondiente, comunicándolo al empleador mediante un correo electrónico. El trabajador podrá hacer la consulta a través del portal habilitado a esos fines. Párrafo 3. Este pago se realizará a más tardar el 15 de diciembre del año 2020, acreditado en las cuentas registradas
del trabajador en el programa Fase 1. Párrafo cuarto. El pago indicado en el artículo 2 del presente decreto se dispone sin perjuicio de cualquier otro que pueda realizar de manera espontánea cada empleador a sus trabajadores a los fines de ampliar los ingresos de fin de año del trabajador. Párrafo quinto. Las gratificaciones referidas en el párrafo anterior, si fueren desembolsadas por las empresas, tendrán calificación de gastos por parte de la Dirección General de Impuestos Internos y serán deducibles del impuesto sobre la renta del año 2020. Párrafo 6. Estas gratificaciones dadas por los empleadores no serán consideradas como salario ordinario o extraordinarios, ni se tendrán en cuenta para el cálculo de prestaciones laborales y derechos adquiridos. Artículo 3. Los trabajadores cuyos empleadores se hayan acogido al programa Fase 2 recibirán su salario de Navidad conforme al artículo 219 del Código de Trabajo. Párrafo. Para realizar el cálculo del monto correspondiente al salario de Navidad, los empleadores deberán tomar en cuenta los 5,000 pesos mensuales avanzados por el gobierno en el marco de Fase 2, suma que forma parte del salario de estos trabajadores. Artículo 4. Envíese al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda y las demás instituciones correspondientes para su conocimiento y ejecución. Luis Abinader, Presidente Constitucional de la República Dominicana. El decreto se le otorga número cuando se registra y este se registra después que se firma y se va a proceder en este momento a su firma. Agradecemos al señor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, por dictarnos este decreto que definitivamente tiene la finalidad de apoyar a los trabajadores dominicanos en esta fecha tan importante para nosotros. Ahora sí, damas y caballeros, tenemos el honor de escuchar las palabras del excelentísimo presidente constitucional de la República Dominicana, el señor Luis Abinader. Ministro Luis Miguel de Camps, señor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, señor Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, señor Rafael Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, miembros de los sectores sindicales, miembros de los sectores empresariales, miembros de la prensa nacional, señoras y señores. Es bueno que no se haya firmado este decreto, porque si bien el equipo de publicidad sugirió que el nombre sea el cambio en Navidad, nosotros vamos a cambiar, quiero cambiar ese nombre y que se llame sencillamente una ayuda especial para esta época. Por lo tanto, cambiaremos ese nombre, que aunque la publicidad lo consideró, no lo consideró apropiado. Señoras y señores, este año que pronto acabaremos ha traído consigo un sinfín de circunstancias que han cambiado por completo nuestras vidas. Hemos tenido que hacer frente a una pandemia mundial y hemos tenido que desplegar toda una batería de propuestas y medidas de urgencia que permitieran que el COVID-19 no lo arrasara todo a su paso. La pandemia ha golpeado duramente a la vida de la gente y a la economía del país. Mientras tomábamos y seguimos tomando medidas para mantener a raya el virus, hemos sufrido una caída muy importante de la economía que ha llevado a la disminución de la actividad y a la destrucción de empleos. Muchos dominicanos y dominicanas han visto cómo se reducía su trabajo o simplemente desaparecía. Desde un primer momento dije que este gobierno activaría todos los instrumentos a su alcance para amortiguar los efectos de la crisis económica y garantizar siempre los derechos del pueblo dominicano. Y por eso estamos hoy aquí, acordando entre empresarios, sindicatos y gobierno que el salario 13 de Navidad lo puedan disfrutar el mayor número de trabajadores posibles en nuestro país. Y como decía Pepe,
no es legal, pero sí es justo, Pepe. Y por eso hoy es un día que podemos sentirnos muy felices, porque tenemos un sector empresarial que es justo, conociendo que no es legal, pero lo va a hacer, y lo mismo también un sector de gobierno que tiene que ser el árbitro y el mediador, y un sector sindical que al mismo tiempo que defiende los derechos como debe de ser de los obreros y trabajadores de nuestro país, también tiene un sentido de nación. Y estos tres sectores continuamos unidos, al país le espera un gran desarrollo en todos los órdenes. Este gobierno tiene como prioridad la reactivación económica y el bienestar de los trabajadores como objetivo principal. Ese es mi compromiso inamovible con la sociedad dominicana. Amigos y amigas, al analizar las consecuencias causadas por el COVID-19 en los trabajadores suspendidos, nos dimos cuenta de que se necesitaba una respuesta rápida y de todos los agentes económicos. Por ello, como ha anunciado el ministro, se ha creado este Fondo Especial para la Navidad, habilitado para el mes de diciembre de este año 2020 y que tiene como objeto el pago de un monto para aquellos trabajadores que se encuentren o hayan encontrado suspendidos e inscritos en la modalidad de fase 1. Y quiero decir aquí que quizá la segunda o tercera reunión, ya siendo presidente y Luis Miguel ministro, Luis Miguel me advirtió de esta situación y cada vez que nos reuníamos, pues tratamos de buscar una solución y sostuvimos varias reuniones con el ministro de Hacienda y el director del presupuesto en medio de la crisis, buscando esos fondos, y Luis Miguel siempre preocupado. Por eso cuando nos reunimos con el sector sindical, le dije que estábamos buscando esa solución. Este fondo contará con más de 2.300 millones de pesos y serán distribuidos, como dijo Luis Miguel, en los primeros 15 días del mes de diciembre. Con este aporte, el monto total que destinará el gobierno solo a fase 1 será de 30.000 millones. A eso hay que sumarle a fase 2, a eso hay que sumarle además Quédate en Casa y además de los programas sociales normales que tiene el gobierno dominicano. A pesar del esfuerzo y sacrificio a las finanzas públicas que esto significa, somos conscientes de que esta medida incide directamente en el bolsillo de los dominicanos. Va directo a mejorar su situación y a cumplir con el compromiso que hemos asumido de no dejar a nadie atrás. Sabemos que medidas como estas solo son posibles si contamos con el apoyo y el empuje de todos. Y muy especialmente si fortalecemos, como dije anteriormente, este diálogo social tripartito con el sector trabajador, con el sector empleador y con el gobierno. Ambos son junto al gobierno el motor de esta recuperación que estamos lanzando. Hoy quiero agradecer públicamente su compromiso con el país y sus decididas y comprometidas acciones para salir de esta crisis de manera conjunta y coordinada con el gobierno de la República. Estamos viviendo una realidad nunca antes vista, en la que nuestra manera de vivir y capacidad de resistencia como nación se ponen a prueba cada día. Atravesamos momentos excepcionales. Las respuestas también deben de serlas. Consecuentemente, invocamos a un mayor compromiso de todos y también del sector empleador, al que pido que realice en el mes de diciembre del 2020 una gratificación a los trabajadores suspendidos. Hacemos este llamado para quienes se encuentren en esa situación puedan ser beneficiarios de un monto completo hasta un salario o lo más cercano a un salario, complementando así la inversión que hará el gobierno a esos fines. Y tenemos aquí, y quiero un aplauso para ello, ya un grupo de empresarios importantes del país que se han comprometido a ello.
Estamos convencidos que la mayoría de los el liderazgo que este momento nacional nos reclama. A ellos les expreso nuevamente nuestro agradecimiento, ya que con su liderazgo y ejemplo, además de poner de su parte en lo que es un esfuerzo nacional, animarán también a otros. Estamos construyendo un país más inclusivo, más social y más justo para todas y todos. Y lo estamos haciendo como sola la sociedad dominicana sabe hacerlo, juntos y con valentía. Muchas gracias y que Dios bendiga al pueblo dominicano. Agradecemos las palabras del excelentísimo presidente constitucional de la República Dominicana, el señor Luis Abinader. Y así es, esta situación nunca antes vista conlleva un esfuerzo en conjunto y sobre todo reitera el compromiso del gobierno dominicano. Aprovechamos a las autoridades que componen la mesa de honor para hacer las fotografías oficiales de esta rueda de prensa. Le pedimos a los miembros de la prensa que realicen las fotografías oficiales en este momento. Tras concluir con las fotografías oficiales, le pedimos a los miembros de la prensa que se retiren del salón agradeciendo su presencia en esta mañana.